Recorrí a toda prisa el largo y estéril pasillo del Hospital General de Asheville, con las luces fluorescentes zumbando débilmente sobre mí. El eco de mis zapatos sobre el linoleum pulido me recordaba cada paso que había tardado en llegar. Mi madre, Helen Whitaker, había sido ingresada apenas una semana antes por insuficiencia cardíaca avanzada. Había pedido una licencia en el trabajo para estar a su lado, pero aún así nunca me parecía suficiente. Mi esposo, Thomas, había estado alternando turnos conmigo, a veces pasando las noches aquí para que al menos pudiera dormir unas horas en casa. Insistió en ayudar aunque no era su madre, sino la mía. No discutí. No tenía fuerzas. Esa mañana, las palabras del cardiólogo aún resonaban en mis oídos. Su estado es crítico. Haremos todo lo posible para aliviar sus síntomas, pero solo le quedan semanas, quizás días. Había hablado con suavidad, pero la seguridad en su tono me desgarraba. Semanas, días, había salido de su consultorio con las manos temblorosas, agarrando un papel que ni siquiera podía leer. Mi mente se negaba a procesar la realidad de que el tiempo se agotaba. La culpa me asaltaba con cada respiración. No había sido la hija que mi madre merecía. Desde mi boda hacía 3 años, nuestra relación había permanecido tensa, frágil como el hielo que se agrietaba cada vez que hablábamos. Ella nunca aceptó mi matrimonio con Thomas, nunca entró en nuestra casa, ni una sola vez. La frialdad se había convertido en el lenguaje entre nosotros, y sin embargo, sabiendo que se alejaba, solo podía sentir arrepentimiento. Arrepentimiento por las llamadas que nunca hice, las visitas que pospuse, las palabras que me tragué en lugar de decirlas en voz alta. Al llegar al último pasillo, el aire se sentía más denso. El silencioso zumbido de las máquinas se oía tras las puertas entreabiertas. Aminoré el paso, preparándome para entrar en su habitación. Entonces me quedé paralizado. A solo unos pasos, oí voces apagadas pero nítidas. Una era la voz profunda y firme de Thomas, la otra pertenecía a una enfermera que había visto en la sala de cardiología. ¿Vas a decírselo?, susurró la enfermera con urgencia. Thomas suspiró profundamente. El sonido se oyó por el pasillo. Si lo hago, querrá saberlo todo, y eso significa que tendré que contarle lo que dijo Helen al despertar. La enfermera bajó la voz, pero aún capté sus palabras. Si esa fue la última vez que estuvo consciente, tal vez era importante. Quizás era la verdad. Sentí una opresión en el pecho. ¿Qué verdad? ¿Qué había dicho mi madre en esos breves momentos de lucidez? Thomas dudó, con la voz entrecortada por una mezcla de miedo y cansancio. Grace no está preparada para oírlo. Todavía no. Apreté la espalda contra la fría pared, con la respiración entrecortada. Mi instinto me decía que me alejara para darles espacio, pero otra parte de mí, más fuerte, exigía respuestas. Me temblaban las manos al alcanzar el pomo de la puerta. Fue entonces cuando comprendí que el secreto que mi madre había llevado consigo a su lecho de muerte estaba a punto de destrozar todo lo que creía saber sobre mi vida, mi matrimonio y mi familia. Abrí la puerta de un empujón y las bisagras crujieron más fuerte de lo debido. Thomas y la enfermera se dieron la vuelta como niños sorprendidos haciendo algo prohibido. La enfermera se sonrojó, murmuró algo sobre revisar las constantes vitales y pasó junto a mí, dejando el aire cargado de tensión. Fijé la mirada en mi marido. ¿Qué fue eso? ¿Qué dijo mi madre? Me temblaba la voz, mitad por miedo, mitad por la certeza de que me ocultaba algo. Thomas se frotó las sienes, evitando mi mirada. Grace, es complicado. Pues, simplifícalo. Dije con brusquedad, aunque sentía un vacío en el pecho. Exhaló largamente y con reticencia, como si arrastrara las palabras desde un lugar que preferiría enterrar. Cuando tu madre despertó, preguntó por ti primero. Le dije que llegarías pronto. Entonces me preguntó por su estado. Le dije que se recuperaría, pero negó con la cabeza. Me dijo que sabía que le quedaba poco tiempo, y entonces se le quebró la voz. Dijo algo. Todavía no sé cómo procesarlo.
El silencio entre nosotros se hizo insoportable. «Thomas», susurré. «¿Qué dijo?» Finalmente me miró con los ojos llenos de tristeza. Dijo que no deberíamos estar juntos. Éramos hermano y hermana, mismo padre, madres diferentes. El suelo parecía inclinarse bajo mis pies. Me aferré al borde de la barandilla metálica junto a la cama solo para observarme. Por un instante no pude respirar. «No», logré decir, negando con la cabeza. «No, eso no tiene sentido. Debía de estar delirando». «Escuchaste a los médicos, su corazón, los medicamentos, la gente decía cosas raras». «Quiero creerlo también», dijo Thomas en voz baja, pero ella era lúcida y elegante. Durante esos pocos minutos, supo exactamente lo que decía. Me giré hacia la cama del hospital. Mi madre yacía inmóvil, con el rostro pálido y hundido, el pecho subiendo y bajando superficialmente. Sus labios, los mismos que una vez presionaron mi frente cuando era niña, ahora estaban sellados en silencio. Si tan solo abriera los ojos de nuevo, aunque fuera por un segundo, podría exigirle la verdad, pero esa oportunidad nunca llegó. Unos días después, de madrugada, sonó mi teléfono. Para cuando llegué al hospital, los monitores ya estaban apagados. Mi madre había fallecido. El funeral llegó rápido. Un borrón de abrigos negros, murmullos de condolencias y el aroma a mentiras que se adhería a mi ropa mucho después de haber salido de la capilla. El cementerio de Asheville estaba en silencio. Las montañas Blue Ridge se alzaban a lo lejos bajo un pálido cielo invernal. Me quedé junto a Thomas mientras las palabras del pastor me llegaban, pero apenas las oí. Mi mirada permaneció fija en el ataúd mientras lo bajaban a la fría tierra. Todos los demás parecieron aceptarlo como el final. Para mí fue solo el principio. Mi madre me había dejado con una pregunta tan aguda que desgarraba cada recuerdo que tenía de ella. ¿Era mi matrimonio una mentira construida sobre sangre? Cuando las últimas nubes de tierra tocaron la madera, apreté los puños. Si había siquiera una pizca de verdad en sus últimas palabras, necesitaba descubrirla. Me lo debía a mí misma. Se lo debía a Thomas y le debía a mi madre la oportunidad de ser escuchada, incluso desde el más allá. Después del funeral, la casa se sentía insoportablemente vacía. El silencio era más pesado que el aire de la montaña fuera de nuestras ventanas. Me senté en la vieja sala de mi madre, con las cortinas medio corridas, y dejé que los recuerdos se abrieran paso a través de los rincones de mi mente. De pequeña, nunca supe realmente cómo llegar a ella. Helen Whitaker no era el tipo de madre que horneaba galletas ni me preguntaba cómo me había ido en la escuela. Era distante, reservada, siempre trabajando o absorta en sus pensamientos. Cuando intentaba abrazarla de pequeña, me dejaba, pero sus brazos me rodeaban rígidos, como si el cariño fuera un idioma extranjero que jamás hubiera aprendido. Para cuando llegué a la adolescencia ya no lo intentaba. Nuestras conversaciones se volvieron más cortas, cortantes, sobre las notas, las tareas, o si había cerrado la puerta con llave antes de irme. Y sin embargo, había destellos ocasionales de algo más suave. Una vez, cuando tenía 10 años, la encontré dibujando tranquilamente en la mesa de la cocina. Me sobresaltó porque nunca antes había dibujado delante de mí. Cuando le pregunté qué era, cerró la libreta rápidamente. «Nada importante», dijo, guardándola en su bolso. Solo después oí a un vecino mencionar que mi madre estudió arquitectura antes de cambiar de carrera. ¿Arquitectura? Fue la única vez que oí hablar de ella, como un fantasma de una vida que había enterrado. Mientras estaba allí sentada, el recuerdo regresó con dolorosa claridad. ¿Por qué había abandonado ese sueño? ¿Por qué había elegido pasar su vida como una contable agotada en una oficina oscura, manejando números en lugar de diseñar edificios? Fragmentos de su historia que había ignorado comenzaron a aflorar. Una conversación que una vez escuché por casualidad entre ella y la tía Susan cuando era pequeña. Palabras como «se fue» y ella no tuvo otra opción. Recordé cómo se le tensaba el rostro a mi madre cada vez que alguien mencionaba el amor de juventud.
como si esas palabras fueran cristal afilado que ella no podía tocar. La verdad era que no sabía casi nada de su juventud, nada de quién había sido antes de convertirse en mi madre, nada de lo que la había moldeado, roto o convertido en la fría figura que me costaba amar. Y ahora se había ido, dejando atrás un secreto que amenazaba con desentrañar todo lo que creía saber sobre mí. Me levanté del sofá y entré en su habitación. El aire aún olía ligeramente a su perfume. Abrí el armario, luego los cajones, buscando cualquier cosa: papeles, diarios, fotografías. Me temblaban las manos al bajar una caja del estante superior. Dentro había sobres viejos, recibos amarillentos y un montón de fotografías atadas con una goma elástica. Una foto me dejó sin aliento. Mi madre, de no más de 20 años, de pie con un cuaderno de dibujo en los brazos, sonriendo de una manera que nunca le había visto. Se veía radiante, casi despreocupada. Esta no era la mujer que enterré la semana pasada. Era otra persona, alguien a quien nunca había conocido. Me dejé caer en la cama, aferrada a la fotografía. Mi madre había vivido toda una vida antes que yo, de la que yo no sabía nada. Si había respuestas a sus últimas palabras, debían de estar escondidas en algún lugar de estas reliquias. Por primera vez, sentí una chispa de determinación que atravesaba la niebla del dolor. No podía traerla de vuelta, pero podía ahondar en la verdad que dejó atrás. Y empezaría con cada carta, cada fotografía descolorida, cada documento que ella creía que nadie necesitaría jamás. Unos días después del funeral, mientras la nieve en Asheville se derretía en las aceras, esperé a mi tía en el pequeño aeropuerto regional. Susan Carter, la hermana menor de mi madre, había volado desde Virginia. No la había visto desde mi boda hacía 3 años, y cuando cruzó las puertas corredizas, su presencia me impactó como una cálida ráfaga de aire después de un largo invierno. Era solo 10 años menor que mi madre, pero se comportaba con una dulzura que mi madre nunca tuvo. Me abrazó fuerte. Su perfume me resultaba familiar, casi maternal, de una forma que nunca había asociado con Helen. «Lo siento mucho, Grace», murmuró con la voz quebrada. «Debería haber llegado antes». Regresamos juntas a casa de mi madre. Dentro, el silencio era insoportable, así que me ocupé de preparar té mientras la tía Susan se acomodaba en el viejo sillón de la sala. Miró a su alrededor lentamente, deteniéndose en las fotos familiares, pero no habló hasta que me senté frente a ella. «No siempre fue así, ¿sabes?», dijo por fin, señalando con la cabeza la foto enmarcada de mi madre en la pared, con el rostro serio en alguna fiesta de oficina olvidada hacía tiempo. Helen no siempre fue tan seria, tan reservada. Hubo una época en que era ligera. Me incliné hacia adelante, desesperada. «Háblame de ella, por favor. Siento que no sabía quién era realmente». Susan suspiró con la mirada perdida, como si recordara décadas atrás. Cuando tenía 20 y pocos años, Helen estudiaba arquitectura. Era brillante y creativa. Nuestro abuelo decía que había heredado su don. Soñaba con diseñar puentes, con dejar huella en los horizontes, y estaba enamorada. Enamorada. Sentí una opresión en el pecho. Nunca me había imaginado a mi madre así. Había un hombre, continuó Susan. Nunca supe su verdadero nombre, nunca me lo dijo. Lo llamaba Peach. Una tontería, lo sé, pero decía que tenía unos cálidos ojos marrones y una sonrisa que la hacía sentir segura, y el apodo se le quedó. Por un tiempo, pensé que él cambiaría su vida para siempre. En cierto modo, lo hizo. Las palabras resonaron pesadamente en la habitación. Apreté mi taza, temerosa de preguntar, pero incapaz de contenerme. ¿Qué le pasó? La expresión de la tía Susan se ensombreció. Cuando Helen le dijo que estaba embarazada de ti, desapareció. Más tarde, descubrió que ya estaba casado y tenía un hijo. Nunca regresó. Ni siquiera lo intentó. Me quedé sin aliento en un instante, así que, de todos modos, me mantuvo. La mirada de Susan se suavizó. Claro que sí. Nunca dudó.
Dijo que eras lo mejor que le había pasado, incluso si eso significaba renunciar a todo lo demás. Dejó la escuela, abandonó su sueño de ser arquitecta y aceptó un trabajo estable como contable para poder criarte sola. Le rompió el corazón, Grace. Pero nunca te culpó, ni una sola vez. Me tapé la boca con la mano mientras las lágrimas me quemaban los ojos. Siempre creí que mi madre me guardaba rencor, que su frialdad provenía de la decepción. Pero al oír esto, todo cambió. Dio su vida por mí, susurré. Susan se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Sí, y le costó caro. Pero debes saber que fuiste su elección. Su sacrificio fue su amor. Me senté allí en silencio, con el dolor y la gratitud debatiéndose en mi interior. Por primera vez, comencé a ver la silueta de una mujer que nunca había conocido, mi madre, no como la figura severa de mi infancia, sino como una joven que una vez se atrevió a soñar, que una vez amó y que me eligió por encima de todo. La casa se sentía más pesada después de que la tía Susan se fuera, como si su presencia la hubiera aliviado brevemente antes de que volviera a asentarse con el doble de fuerza. Thomas y yo decidimos que era hora de afrontar lo que mi madre había dejado atrás. Pasamos un sábado entero abriendo cajones, armarios y revisando cajas que olían a polvo y a un ligero perfume de lavanda. En la mesa del comedor lo pusimos todo: historiales médicos, extractos bancarios antiguos, recibos amarillentos. En el fondo de una caja encontré mi certificado de nacimiento. Me temblaban los dedos al trazar la tinta descolorida. Bajo padre no había nada, solo una línea en blanco, como un silencio que me había durado toda la vida. Supongo que la tía Susan tenía razón, susurré. Ella nunca le dijo a nadie quién era. Thomas estudió el documento con el ceño fruncido, pero no explica por qué dijo lo que dijo antes de morir. Dejó el papel y cogió un montón de fotografías. Mira esto. Eran fotos de mi madre veinteañera, las que había visto antes, sonriendo con un cuaderno de dibujo bajo el brazo. Parecía tan viva. Pero en las esquinas de algunas fotos, borrosas y medio cortadas, vi a un hombre alto. No podía ver su rostro con claridad, pero algo en su postura. La postura de sus hombros me resultaba familiar. La expresión de Thomas cambió, inquieta. No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero me recuerda a mi padre. Lo miré fijamente. Las palabras impactaron como un trueno. Edward. Asintió lentamente. No estoy segura, pero la complexión y el cabello podrían ser suyos. Se me revolvió el estómago. Es imposible, ¿verdad? Thomas se frotó la nuca como siempre hacía cuando estaba nervioso. Grace, mi padre, conocía a mucha gente. Viajaba por negocios y tenía contactos en todas partes. Y creciste a solo unos kilómetros de donde él vivía. No es descabellado. De repente, la habitación se sintió más fría. Quise ignorarlo, reírme de ello como si fuera una coincidencia, pero la duda ya estaba plantada y arraigó profundamente. Una parte de mí quería gritar que mi marido se equivocaba, que esto era paranoia. La otra parte susurraba que eso podría explicarlo todo. El resentimiento de mi madre hacia su matrimonio, su negativa a bendecirlo, sus últimas palabras en su lecho de muerte. Me presiono las sienes. Si es verdad, entonces todo en mi vida ha sido una mentira. Mi matrimonio, mi familia, yo. Thomas me tomó la mano. Por eso necesitamos respuestas. No podemos seguir adivinando. Su voz era firme, pero sus ojos delataban miedo. El mismo miedo que me atenazaba. Volví a mirar el espacio en blanco de mi certificado de nacimiento. El vacío parecía más fuerte que cualquier acusación. Mi madre se había llevado este silencio a la tumba. Ahora me tocaba a mí llenarlo con la verdad. Finalmente, asentí con la garganta apretada. Iremos a verlo. Le preguntaremos directamente a Edward. La decisión flotaba en el aire, pesada e irrevocable. No sabía si quería la verdad, pero sabía que no podía vivir sin ella. El camino a casa de mi suegro fue silencioso. Ese silencio que te oprime el pecho.
Thomas mantenía la vista fija en la carretera, con los nudillos apretados contra el volante. Me senté a su lado, contemplando las sinuosas calles de Asheville, donde el sol invernal proyectaba sombras largas y frágiles sobre las laderas de las Blue Ridge. Cada kilómetro que recorríamos parecía un paso más cerca de deshacer el frágil tejido de mi vida. Al entrar en la entrada de Edward Whittaker, dudé antes de salir. Su casa era majestuosa, de ladrillo y cristal, enmarcada por setos cuidadosamente podados. Irradiaba el orden y la autoridad que él portaba en todas partes. Sentí un nudo en el estómago al acercarnos a la puerta, y cuando Thomas llamó, ésta se abrió con un suave crujido. Edward estaba allí de pie, vestido con una rebeca y pantalones planchados, con el pelo plateado perfectamente peinado. Su mirada pasó de Thomas a mí. Por un instante se quedó paralizado. Vi que sus pupilas se dilataban, que sus labios se separaban ligeramente. «Grace», le temblaba la voz, no por la edad, sino por reconocerla. «¿Te pareces a ella?» «¿A quién?» Mi voz era apenas un susurro. Su mirada se oscureció, casi melancólica. Helen, el nombre que pronunció tan suavemente, me provocó escalofríos. Lo seguimos hasta la sala, donde el aire olía ligeramente a cuero y libros viejos. Edward se sentó en un sillón, con la mano temblorosa mientras se servía whisky en un vaso de cristal. No bebió, solo lo sostuvo, mirando fijamente el líquido ámbar como si contuviera el pasado. «Supongo que era solo cuestión de tiempo», dijo en voz baja. «Amé a tu madre, Grace, más de lo que jamás me permitieron admitir». Se me hizo un nudo en la garganta. «¿La amabas?» Él asintió lentamente. Nos conocimos cuando ella aún estudiaba. Tenía sueños, arquitectura, diseño, era brillante, llena de ideas, y ya estaba prometida a otro. Mi padre lo arregló. Un matrimonio por negocios, por posición social. En aquel entonces, los hombres Whittaker no se casaban por amor, se casaban por un legado. Sus palabras fueron como una daga deslizándose bajo mis costillas, así que la dejaste, embarazada, sola. Edward finalmente levantó la vista hacia mí. Brillaban, pero su rostro permaneció sereno. «No supe de ti hasta que fue demasiado tarde». Ella intentó decírmelo, pero para entonces ya estaba atrapado, y cuando la salud de mi esposa se deterioró, me convencí de que callar era kinder. Negué con la cabeza. La habitación me daba vueltas. Más o menos. La abandonaste. Me abandonaste. El vaso tembló en su mano. «Grace, lo siento. No tengo excusa, pero la verdad es lo que ya temes. Eres mi hija». Las palabras me impactaron, pesadas y despiadadas. Lo miré fijamente, al hombre que había criado al esposo que amaba, y lo único que pude sentir fue un dolor profundo que se extendía por mi pecho. No estaba tan enojada como devastada. Toda mi vida había buscado la cercanía con mi madre, y ahora entendía por qué era imposible. Su amor se había roto por un hombre que nunca nos reclamó. Pasé toda mi vida preguntándome por qué me mantenía a distancia, dije con voz desesperada. «Ahora sé que fuiste tú. Tú fuiste la razón». Edward entreabrió los labios como para defenderse, pero no dijo nada. Solo me miró, atormentado por la verdad que había enterrado durante décadas, y en ese silencio me di cuenta de que lo más cruel no fue descubrir quién era mi padre, fue darme cuenta de que no me habían querido desde el principio. El silencio en la sala de Edward se prolongó hasta hacerse insoportable. El pulso me latía con fuerza en los oídos, ahogándose con el leve tic-tac del reloj de pie en la esquina. Una pregunta se abría paso entre la niebla de mis pensamientos, aguda e implacable. Me volví hacia Thomas con voz temblorosa. «Si eres su hija, ¿en qué nos convierte eso?» Las palabras flotaban en el aire como humo. Thomas se removió incómodo, con la mandíbula apretada. No se atrevió a mirarme. Edward finalmente rompió el silencio, con la voz baja y tensa. «Grace, escúchame atentamente. Tú y Thomas no son parientes consanguíneos». Parpadeé.
Las palabras eran a la vez alivio y confusión. ¿Qué quieres decir? Dejó su vaso sobre la mesa con un golpe sordo. Thomas no es mi hijo biológico. Fue adoptado de bebé. Mi esposa, Margaret, luchó contra la infertilidad durante años, casi la destrozó, anhelaba tener un hijo, y cuando cayó en la desesperación, acepté la adopción. Trajimos a Thomas a casa del hospital cuando apenas tenía unos días. La habitación dio un ligero giro al descubrirse la verdad. Miré a mi esposo, al hombre que había estado a mi lado en cada desamor, en cada momento de alegría. «Tú eres adoptado», susurré. El rostro de Thomas palideció, sus labios apretados como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido. «Nunca me lo dijiste», le dijo a Edward con voz ronca. La mirada de Edward se suavizó con culpa. «Pensé que te haría daño. Creí que criarte como si fuera mío era suficiente. Siempre fuiste mi hijo en todo lo que importaba». Thomas retrocedió un paso, con las manos temblorosas. «Todos estos años creí que era de tu sangre, que llevaba tu nombre, tu legado. ¿Y ahora me dices que solo era qué? Un sustituto, una venda para el dolor de mi madre». La angustia en su voz me atravesó. Quise alcanzarlo, pero me quedé quieta. Mis propias emociones eran un maraña. El alivio me invadió. No éramos hermanos, ni de sangre, ni por ley. El matrimonio al que me había aferrado no se había construido sobre un pecado imposible, pero el alivio estaba envenenado por la tristeza, porque aunque la verdad me liberó, destrozó a Thomas. «Lo siento», dijo Edward, con la voz quebrada por primera vez. «Nunca fuiste solo un reemplazo. Te amé desde el momento en que te abracé, pero debí haberte dicho la verdad». El pecho de Thomas subía y bajaba con ráfagas irregulares. Entonces me miró con los ojos vidriosos por el dolor. «¿En qué me convierte esto ahora? Si no soy Whittaker de sangre, si toda mi vida se basó en una mentira, ¿quién soy entonces?» Tragué saliva con dificultad, las lágrimas me nublaron la vista. «Eres mi esposo. Eso es lo que eres». Las palabras salieron atropelladamente, pero incluso mientras las pronunciaba, sentí que los cimientos de nuestras vidas se resquebrajaban bajo nuestros pies. Mi alivio fue real, pero también lo fue la devastación. La familia que creía tener, la familia a la que Thomas creía pertenecer, todo se desmoronaba ante nuestros ojos. Edward se recostó en su silla, con el peso de los años sobre sus hombros. Sus dedos recorrieron el borde del vaso intacto frente a él, como si necesitara un punto de apoyo antes de poder continuar. Conocí a Helen apenas había terminado la universidad. Empezó con voz tranquila pero firme. Era radiante y llena de energía. Llevaba cuadernos de dibujo a todas partes y me señalaba puentes o edificios y me contaba cómo los diseñaría de forma diferente. Con ella, el mundo cobraba vida. Paseábamos por el río en Asheville, hablando de cómo sería nuestro futuro. Creí que podía desafiar las expectativas de mi padre. Creí que podía elegirla. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Su mirada se dirigió a la ventana, donde la tenue luz del sol se filtraba a través de las persianas. Pero fui un cobarde. Mi padre ya había arreglado mi compromiso con Margaret, un matrimonio que me aseguró vínculos comerciales e influencia en las propiedades. Me dijo que el amor era fugaz, pero que el legado era permanente. Y lo escuché. No luché por ella. Cada palabra me golpeó como un martillo. Mi madre una vez rió junto al río con él. Una vez soñó en voz alta con una vida que nunca se hizo realidad. El pensamiento me dejó sin aliento. Edward exhaló y bajó la voz. Cuando Helen me dijo que estaba embarazada, entré en pánico. Me dije a mí misma que no podía ser mía, que debía de haberse equivocado, pero en el fondo lo sabía. Sabía que era mi hija. Sus ojos encontraron los míos, brillantes de vergüenza. Incluso recé para que no se la quedara, para que si lo dejaba ir, pudiera seguir con la vida que mi padre me había dictado sin consecuencias. Se me cortó la respiración.
¿Querías que se deshiciera de mí? Susurré, con palabras amargas como la ceniza. Cerró los ojos. Sí. Y cuando ella se negó, cuando te eligió a ti por encima de todo, me alejé. Me dije que era mejor para ella, que no podía darle una vida estable. Pero la verdad es que fui egoísta. Dejé que llevara el peso sola. Un dolor me atravesó, agudo e implacable. La frialdad de mi madre, sus muros, su silencio, todo cobraba sentido ahora. La habían abandonado en su momento más vulnerable, obligada a sacrificar sus sueños, a gestar un hijo sin amor ni apoyo, y yo era el recordatorio del que nunca podría escapar. Me llevé las manos a la cara, conteniendo las lágrimas. Durante años, pensé que su distancia significaba que yo no era suficiente. Ahora veía que no era yo a quien ella resentía. Era el fantasma del hombre sentado frente a mí. A mi lado, Thomas se tensó, con la mandíbula apretada y los ojos encendidos mientras miraba a su padre. Pero no había triunfo en su expresión, solo angustia. «La destruiste», dijo con voz temblorosa. «Los destruiste a ambos, y has vivido con tu título, tu dinero, mientras ellos cargaban con el dolor». Edward hundió los hombros. Por una vez no se defendió. Simplemente parecía mayor, más pequeño, un hombre atrapado en el naufragio de sus propias decisiones. No podía odiarlo tanto como quería. No del todo, porque sentada allí, vi la verdad con la misma claridad que mi madre debió haberla visto. El amor puede ser real y aún así no ser suficiente para vencer el miedo. Esa noche, tras salir de casa de Edward, Thomas y yo condujimos a casa en silencio. Las montañas se recortaban oscuras contra el horizonte, y el aire dentro del coche se sentía pesado con todo lo que habíamos aprendido. Cuando por fin cruzamos la puerta, dejé caer mi abrigo en la silla y me desplomé en el sofá, completamente agotada. Me quedé mirando la tenue luz de la lámpara, con la misma pregunta dolorosa en mis pensamientos. ¿Por qué mi madre me había dicho la verdad? Se la llevó a la tumba, dejándome a mí mismo para que la descubriera a tropiezos, en fragmentos, susurros y confesiones. Una parte de mí quería creer que me protegía, que el silencio era su forma de protegerme de una herida demasiado profunda para sanar. Pero otra parte, la que aún recordaba su distancia, sus escaleras frías, se preguntaba si había estado demasiado rota para dejarme entrar. El silencio se prolongó hasta que Thomas se dejó caer a mi lado. Le temblaban las manos al frotarse, pálido. «Ya no sé quién soy», dijo en voz baja. «Toda mi vida creí ser el hijo de Edward, creí pertenecer a algo, y ahora solo soy el bebé no deseado de alguien que él y Margaret recogieron para arreglar sus vidas». Se me encogió el corazón, extendí la mano hacia él, entrelazando mis dedos con los suyos. «No eres indeseado, Thomas. No por mí. Nunca». Sus ojos se encontraron con los míos, rebosantes de dolor. Pero, ¿y si eso es todo lo que he sido? ¿Un premio de consolación? ¿Una mentira disfrazada de hijo? Negué con la cabeza con fuerza. «No, has sido mi ancla en todo. Has sido la única persona que se quedó, la que me amó cuando ni siquiera mi madre pudo. Eso no viene de la sangre. Eres tú. Eso eres». Se recostó, con los hombros hundidos, como si mis palabras apenas lo mantuvieran a flote. Siento como si me hubieran arrancado el suelo. Apoyé la cabeza en su hombro. La calidez de su cuerpo me afianzó. «Lo sé. Yo también lo siento. Pero escucha, no tenemos que dejar que sus errores se conviertan en los nuestros». Mi madre nunca me dijo la verdad, quizás porque no pudo afrontarla. Edward dejó que el miedo dictara sus decisiones. Margaret vivió en la negación, y todos terminaron destrozados. No quiero eso para nosotros. Thomas exhaló temblorosamente, rodeándome con su brazo como si abrazarme fuera lo único que lo mantuviera en pie. «Entonces, ¿qué hacemos?». Incliné mi rostro hacia él, con la voz firme a pesar de la tormenta que sentía en mi interior.
elegimos de forma diferente. Nos decimos la verdad incluso cuando duele. Construimos algo real, aunque sea imperfecto. No dejamos que el pasado nos dicte quiénes somos. Nos sentamos así durante horas, hablando toda la noche. Nuestras palabras no eran pulidas, a veces solo fragmentos entre lágrimas y silencios, pero eran sinceras. Al amanecer, los primeros rayos de luz se colaban por las cortinas, tiñendo la habitación de dorado. Por primera vez en semanas, sentí una frágil pieza asentándose en mi interior. Entonces comprendí que la tragedia de mi madre no tenía por qué ser la mía. No podía cambiar el silencio en el que vivía, pero podía elegir liberarme de él, y con Thomas a mi lado, lo haría. La casa estaba en silencio esa noche, la clase de quietud que se instala después de días de tormenta. Me senté con las piernas cruzadas en la alfombra de la sala, con una caja con las pertenencias de mi madre a mi lado. Thomas estaba en la cocina preparando té. El sonido de la tetera se oía tenue de fondo, mientras yo hojeaba con cuidado un viejo álbum que no me había atrevido a abrir antes. La mayoría de las fotos eran retratos escolares familiares, cumpleaños, sonrisas forzadas frente a árboles de Navidad. Pero escondido cerca del fondo, dentro de un sobre amarillento, encontré algo que me dejó sin aliento. Una imagen granulada en blanco y negro, de esas que incluso años después eran inconfundibles. Una ecografía. Mi ecografía, escrita en la esquina con la letra cuidadosa de mi madre, tenía la fecha. Décadas atrás, el día que me llevó en su vientre. Se me hizo un nudo en la garganta al mirarlo. Lo había guardado incluso después de todo. Se lo había dado a Edward una vez, con la esperanza de que nos reclamara, y cuando no lo hizo, lo había conservado de todos modos, prueba de un amor que flaqueó. Prueba de la decisión que había tomado de conservarme sin importar el precio. Las lágrimas me nublaron la vista, pero bajo el dolor había algo más: fuerza. La vida de mi madre había estado marcada por el abandono, pero ella nunca me abandonó. Me cargó, me crió, aunque no siempre pudiera amarme como yo anhelaba. Y ahora, con esa ecografía en la mano, sentí su sacrificio en mis manos, no como una herida, sino como un legado. Thomas regresó con 2 tazas y se sentó a mi lado. Miró la foto en mi regazo, frunciendo el ceño. ¿Es eso? Asentí. Lo había guardado todos estos años. Él puso las tazas sobre la mesa y me atrajo suavemente hacia él. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. El peso de todo, los secretos, las traiciones, las revelaciones, me oprimían. Pero en ese silencio sentí que algo cambiaba. Ya no nos definían sus decisiones. Thomas me tomó la mano y me rozó los nudillos con el pulgar. Podemos seguir adelante, Grace, solo tú y yo. Se acabaron las mentiras. Se acabaron las sombras. Me apoyé en él, con voz tranquila, pero segura. Sí, construimos nuestra propia familia basándonos en la verdad, en el amor, no en el miedo. La habitación estaba bañada por la cálida luz de la lámpara, y afuera, el viento invernal golpeaba suavemente las ventanas. La vida nunca sería sencilla, y las cicatrices del pasado jamás desaparecerían, pero las cicatrices no solo marcan dolor, marcan supervivencia. Guardé la ecografía en el sobre y cerré el álbum. La historia de mi madre estaba terminada, pero la mía aún se estaba escribiendo. Con Thomas a mi lado, supe que teníamos la oportunidad de crear algo diferente, algo más fuerte. Y por primera vez en mucho tiempo, creo que el pasado, por muy pesado que sea, también podría abrir la puerta a un nuevo comienzo.